Mela, ¿podemos poner a grabar la clase? Así vamos iniciando. Dale, Sari, ahí pongo. Gracias. Bueno, buenas tardes formales a todos, a todas. Hoy vamos a arrancar, como les adelantaba en el chat, haciendo una pequeña devolución respecto de la ejercitación de la unidad 2. Así vemos, bueno, dónde tuvieron la dificultad, dónde se les presentó la complejidad del ejercicio y a partir de lo que trabajemos, ustedes puedan autoevaluar el ejercicio que hicieron y puedan corregirlo, arreglarlo, hacerlo de nuevo. Y luego vamos a iniciar la unidad 3. De todas maneras, en el aula virtual está subida una clase de consulta que hicimos el año pasado, trabajando también la devolución de la ejercitación 2. Entonces, se las voy a dejar activada en el aula para que quien quiera repasar esa clase de consulta para repasar su ejercicio, revisar su ejercicio, pueda hacerlo, ¿eh? Entonces, se las vamos a dejar prevista en el aula virtual. Bueno, ahí creo que Jesús tenía como una inquietud acerca de cómo había resultado ese ejercicio, cómo lo habían armado, cómo lo habían tenido que hacer. ¿Querés contarnos dónde tuviste la dificultad o cuál es la duda o cuál es la consulta que querías hacer? Sí, o sea, por ahí la duda era esto, ¿no? Que, ¿de qué se trataba específicamente el identificar el conflicto? Es decir, explicar la situación que se da y por ahí lo hice de esa forma y ¿qué pasaba? Era como que al fin y al cabo terminaba diciendo lo mismo o con otras palabras que lo que estaba relatado. O simplemente, no sé, hacer un comentario muy así generalizado, qué sé yo, muy así a lo general. Entonces, bueno, Ujú. no sabía cuál era la metodología y bueno, y ahí fue la duda que tuve. Pero bueno, Bien. eso sería. No ha sido muy original porque muchos han tenido tu duda, así que sentite bien porque Vale, sos parte de lo general, digamos. vale. No sos nada raro. Es más, tuvimos gente en consulta que, bueno, presentó la inquietud, ¿no? Que no le había quedado con claridad la consigna, entonces, bueno, este, es un ejercicio que presentaba su complejidad. Y empieza a presentar complejidad justamente porque empezamos a partir de ahora a articular permanentemente los conceptos que vamos a ir viendo con la práctica. ¿Mm? Cada concepto que vayamos viendo en la teoría lo vamos a bajar inmediatamente a un caso concreto, a una ejercitación, lo vamos a poner en práctica, lo vamos a poner en acción. Entonces, eso es una actividad que ustedes no están acostumbrados a hacer, ¿no? Ustedes trabajan mucho lo que es el aspecto teórico de las cuestiones, pero cuando se trata de articularlo con la práctica, hay ahí como una brecha. Entonces, las primeras vueltas, digamos, cuesta porque no es algo en lo que ustedes están entrenados. Entonces, justamente las ejercitaciones del aula virtual, después de la clase teórica, tienen que ver con esto, con una articulación práctica. Entonces, cuando se les pide en este caso la identificación del conflicto, lo primero que yo tengo que tener claro es el concepto de conflicto. Para poder hacer esa ejercitación, tengo que haber leído el material, revisado los PowerPoint y tener claridad conceptual respecto del conflicto, ¿no? Si tengo la claridad conceptual del conflicto, voy a poder bajarlo al caso concreto. En este caso, cuando se les pide identificación del conflicto, se les está preguntando
¿Cuál es el conflicto? Entonces, si yo tomo la definición de conflicto, que me dice que es una especie o clase de relación social donde las partes persiguen objetivos que son o pueden ser percibidos, al menos por una de ellas, como incompatibles, lo que tengo que buscar es dónde aparece esta incompatibilidad, ¿no?, de los objetivos perseguidos por las partes. Entonces, el recorte del conflicto lo va a hacer el operador. Cada uno de ustedes, cuando se pone a analizar un caso, es el operador, el tercero que va a operar o a trabajar sobre esa situación. Para poder trabajar sobre esa situación, el primer paso es identificar el conflicto. Entonces, tengo que buscar la conducta. Primero, ¿cuáles son las partes, ¿no? Ubicar en el conflicto quiénes son los que están en los polos de esta situación, como partes de esta situación. Y luego buscar dónde aparece la incompatibilidad para el logro de sus objetivos, ¿no? Si lo pensamos en términos prácticos, podemos decir que se nos va a presentar siempre el conflicto como una petición, una demanda, una exigencia, un reclamo de una parte y una respuesta en términos de rechazo, de oposición, de negación, de omisión por parte de la otra. Entonces, es ahí donde se traba, ¿no?, se manifiesta el conflicto que yo voy a abordar desde la gestión colaborativa. Entonces, normalmente las situaciones se nos presentan con mucha información. Cuando ustedes tienen una entrevista con un cliente, cuando alguien les comenta una situación para pedirles una opinión, a ver cómo pueden ayudar, viene una cantidad de información indiscriminada, ¿no? Nos cuentan un montón de aspectos de esa situación. El trabajo nuestro técnico tiene que ver con ir limpiando, despejando toda esa información que es una maraña y quedarnos con el núcleo central que tiene que ver con el recorte o el digamos, aislar, sería como aislar el conflicto para poder abordarlo. Buscando las conductas contrapuestas, donde se da esta contraposición de posturas o de perspectivas o de demandas y reclamos. Ahí tenemos entonces como un primer marco de referencia para ubicarnos en la situación y ver de qué se trata el conflicto. Vamos al primer caso concreto, ¿eh? Trabajemos con el caso de los artesanos. Este era como el caso más complejo, el de los artesanos, porque teníamos... Sí. Ahí María Emilia había levantado la mano. María Emilia, bueno, a ver. Bien, gracias. Gracias. Profe, yo tenía una duda en el apunte sobre los conflictos y la mediación. Ponen el ejemplo de la expareja, sobre el horario de los hijos. Y dice cuál es el conflicto, si es la distribución horaria o el modo en que cada uno interpreta el reclamo del otro. Y en ese caso el conflicto sería el tema del retiro, por ejemplo, los hijos de la escuela o cómo se van a organizar en la semana para las visitas, o cómo el otro toma el reclamo. No termino de entender bien cómo identificarlo. Hay que buscar el conflicto concreto. Una de las partes dirá, yo quiero que vos veas a los chicos los lunes, los miércoles y los viernes, y el otro dice, no, yo los quiero ver todos los días. Ahí Claro, se traba el conflicto. Claro, pero el conflicto no versa sobre lo que piense de la posición de uno o del otro, sino del hecho del horario. No estoy entendiéndote la pregunta, María Emilia. Porque acá dice, ¿se trata de la distribución horaria de los niños o del modo en que cada uno interpreta el reclamo del otro? Entonces, es como que son dos puntos que podrían ser el conflicto, pero no está la respuesta. Entonces no sabría cuál es realmente el conflicto ahí. ¿Me lo podés contextualizar? No sé de dónde estás leyendo, qué es lo que estás Es el último leyendo. archivo que subió el taller número 2.
Se Sí. llama Apuntes sobre los conflictos de mediación por Florencia De Brandoni. Florencia Brandoni, sí. Sí, Y eso que ella lo pone como un ejemplo. claro. Habla de Ujú, dos excónyuges sobre los horarios del régimen de visita. Y ujú. bueno, da una serie de preguntas que se va haciendo el mediador para qué desean aquello que se reclama, cuál es el objetivo, por qué se eligen esos horarios, y dice cuál es el conflicto, la distribución horaria o el modo en que cada uno interpreta el reclamo. Entonces es Bien. como un conflicto Bien, subyacente que tiene que ver con la distribución horaria es una situación o es un hecho. Siempre recuerden que el conflicto se genera en la cabeza de las personas. Entonces es la significación que las personas le dan a los hechos. Entonces Claro, el sería un conflicto va a poco, aparecer en la atribución de significado que cada parte le dé a esa distribución horaria, ¿no? sería un poco como lo que dice el iceberg. Es eso, es Listo. eso. Gracias, profe. Tiene que ver con la atribución de significado. ¿Mm? Ok, gracias. Porque si estamos hablando de distribución horaria, uno puede decir, bueno, los chicos, el papá va a ver a los chicos los lunes, los miércoles y los viernes, desde las 5 de la tarde que los retira de la escuela hasta las 10 de la noche que los vuelve a llevar a la casa de la mamá. Ahí estamos hablando de distribución horaria, pero ahí no hay un conflicto. Ahí hay distribución, es la descripción de una situación. Para que haya conflicto tienen que haber contradicción de conductas. Para que haya contradicción de conductas, tiene que haber una significación de conflictiva de la conducta del otro. Entonces, que el papá quiera retirarlos a las 5 de la tarde y traerlo a las 10 de la noche, para que haya conflicto, la mamá tiene que considerar o entender que esa situación es conflictiva, por alguna razón. Si la mamá está de acuerdo, no hay conflicto. ¿Mm? Pongamos el caso de los artesanos, acá lo van a ver con claridad. Este caso traía mucho condimento porque trae varios actores, ¿m? Y trae un conflicto que fue evolucionando en el tiempo, que esta es otra cuestión que ustedes tienen que tener presente. El conflicto no es algo estático, el conflicto tiene vida, el conflicto muta, el conflicto es dinámico. ¿M? Ahora, cuando nosotros vamos a abordar un conflicto, lo que hacemos es sacar para identificarlo, lo que hacemos es sacar una foto. Lo tomamos en determinado momento que intentamos que sea el momento donde el conflicto se hace manifiesto, ¿no? Un conflicto que a lo mejor viene latente, no lo podemos trabajar. ¿Lo vamos a trabajar cuándo? Cuando el conflicto se hace manifiesto. Esto es lo que sucede con el caso de los artesanos. ¿Mm? En el caso de los artesanos, nosotros teníamos un conjunto de artesanos que ponían sus puestos en la Plaza Independencia sin tributar los impuestos correspondientes para poder hacer uso de ese espacio público. ¿Mm? Hasta ahí, ¿tenemos un conflicto o no? No, hasta ahí les estoy describiendo una situación de hecho. ¿Mm? Bien. Ahora voy a agregarle esa situación de hecho que estos artesanos se instalaran sin pagar los tributos correspondientes generaba malestar en los artesanos que sí pagaban estos tributos. Ahí, ¿hay conflicto? No. Sigo describiendo una situación de hecho. ¿Hay conflicto latente? Sí, porque hay tensiones que están generando malestar, que todavía no se han explicitado, pero ya está generándose un clima tenso entre estas partes de la relación social. ¿Mm? Estos artesanos que estaban algo molestos porque los otros se instalaban sin pagar tributo, llevan una petición, este malestar, se lo trasladan al municipio. Acá hay conflicto. No, Sigo con un conflicto latente. No tengo un conflicto manifiesto. ¿Mm? Sigo levantando presión, digamos.
se va aumentando la tensión, ya hay un reclamo administrativo ante la municipalidad. Ya la municipalidad se ve compelida a tener que tomar una acción, ¿no? Entonces, va la municipalidad y le pide a los artesanos que están instalados en la Plaza Independencia sin pagar tributo que se retiren y les labra un acta de infracción. ¿Hay conflicto ahí? No. Los artesanos no se quieren ir. ¿Hay conflicto? Sí. Sí, ahí sí. Ahí aparece el conflicto. ¿Se entiende? Podemos como entonces cuando- decir que claro, se de- traba el está- conflicto cuando los artesanos pretenden instalarse en la Plaza Independencia sin pagar tributo y la municipalidad les exige que se retiren. O puedo decir que el conflicto se traba cuando la municipalidad les exige que se retiren y los artesanos que no pagan tributo no se quieren ir y quieren seguir trabajando en el lugar. Recién ahí se traba el conflicto, recién ahí se hace manifiesto. Recién ahí aparece la incompatibilidad de los objetivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. cuando yo pido buscar el conflicto, tienen que mirar siempre a las dos partes. Tienen que buscar siempre dónde aparece la incompatibilidad, que se presenta como una exigencia, un reclamo, un pedido y un rechazo, una negación, una omisión de la otra parte. ¿Mm? Bien. Si queda entendido, vamos a ir al segundo caso, ¿no? Estas eran unas viviendas que estaban a mitad de construir, que no habían sido terminadas, y quienes eran beneficiarios de esas viviendas, transcurrido más de 9 años sin que estas viviendas fueran terminadas, toman esas viviendas con la pretensión de terminar de arreglarlas ellos y quedarse a vivir ahí. Y yo necesito que ustedes, con estos conceptos nuevos que tienen en la cabeza, no como lo hicieron en el trabajo, porque en general les costó este ejercicio y no entraron con precisión a encontrar el conflicto, piensen en ese caso cuál sería el conflicto. Profe, ¿será la situación de que las familias, tras la necesidad de una vivienda, toman ese barrio a medias o a medias construir y el desalojo violento por parte del Estado? Ese es el choque. Sí, está bastante cerca. Podemos darle más precisión. Pensémoslo como una demanda, un reclamo y de algún modo un rechazo, una negación o una omisión de respuesta a ese reclamo. Profe, profe, buenas En el tardes. texto. Sí, Franco a levantó ver. la mano. Primero Franco y después Magali. Bien. A ver, Franco. yo había puesto digamos, en ese caso, que el conflicto insistía primero por parte del Estado, que le dijo que le iba a dar una casa y terminó metiéndoles, digamos, que no le está dando los que le prometieron, que era la construcción de las casas. Entonces, ese conflicto, digamos, que nace de ahí de la mentira, o no sé que estoy escribiendo los hechos. Me parece que ahí está. A ver, ¿qué piensa el resto? Franco dice, acá el conflicto en realidad se genera porque el Estado dice que les va a entregar unas casas y no cumple con esto y pasan 9 años y la gente tiene necesidad y el Estado no cumple. ¿Es un conflicto en qué estado? conflicto latente, profe? Es un conflicto latente. Todavía no tenemos el conflicto manifiesto. ¿Cuándo se da el conflicto manifiesto? Cuando entran a la casa a la fuerza, digamos. ¿Se podría decir? Ahí Magali quiere aportar algo. A ver, Magalí. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Yo comparto también mucho lo que dice Franco y se me ocurre que el conflicto deja de ser latente, un poco más manifiesto, cuando van a la municipalidad y el sujeto que está en mando de eso dice que en realidad es un problema de la nación y es que le está como
un poco dificultando la comunicación entre el Estado y los que van como Bien, ahí aparece el usurpando, a conflicto. eso me refiero. Ahí aparece el Bien. conflicto. El conflicto se viene gestando y estalla cuando las familias exigen la entrega inmediata de las viviendas y el municipio responde, y no es cuestión mía, esto es de nación, nosotros no podemos hacer nada, tenemos voluntad pero no podemos. ¿Mm? Ahí aparece el conflicto. ¿Mm? Ahí sacamos la foto, ahí se hace manifiesto. Luego Claro. podemos ver que hay lo que se llama la dinámica del conflicto. Esto lo van a ver en uno de los textos que hay para leer. Es un documento de cátedra sobre el conflicto que habla de la dinámica del conflicto, ¿no? Los conflictos, decimos, son dinámicos, se mueven, mutan, no están congelados, ¿no? Entonces, depende del momento donde yo mire el conflicto, voy a ver que están pasando distintas cosas. Entonces, es como un ejercicio de laboratorio el hecho de ubicar dónde estalla el conflicto. Luego vamos a ver que se da lo que los autores llaman la búsqueda del equilibrio de poder. Esto significa que las partes van a tomar acciones tratando de ponerse por sobre el otro, ¿no? Y entra en una escalada de poder. Entonces, la gente toma las casas, entonces el municipio los desaloja, ¿no? Lo mismo que pasaba con los artesanos, ¿no? Ellos ponen el puesto de prepo, la municipalidad les hace un acta y les pide que se retiren, ellos se retiran ese día pero vuelven al otro día, entonces va la policía y los desaloja por la fuerza, entonces ellos hacen una manifestación, una movilización y una sentada cortando la calle. Entonces fíjense cómo van tomando acciones que lo que hacen es exacerbar el conflicto, ¿no? Lejos de resolverlo, son acciones que van haciendo que el conflicto escale. ¿Mm? Entonces, depende de dónde yo lo mire, puedo decir, bueno, el conflicto está acá, está en que la gente tomó la casa y en que vino la policía y la sacó. En realidad ya ahí estoy en acciones de búsqueda de equilibrio de poder. El conflicto se produjo un poquito antes, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo una dinámica del conflicto que arranca con un conflicto latente, tensiones en ambas partes, hasta que hay un reclamo por parte de una y un rechazo de ese reclamo por parte de la otra. Ahí se hace manifiesto. Ahí se produce un desequilibrio, ¿no?, de poder. Y ahí empieza una lucha por lograr el equilibrio de poder, donde las partes empiezan a tomar acciones para tratar de dominar al otro, digamos, o de obtener lo que quiero. Y el otro se defiende en igual medida. Hasta que se encuentra un punto de equilibrio y se resuelve temporariamente el conflicto, porque según este autor, el conflicto tiene una fuerza cíclica que, una vez obtenido el equilibrio, pasa un tiempo hasta que, por alguna otra razón, vuelve a producirse un desequilibrio y aparece otro conflicto, ¿no? O se arma otro conflicto. Entonces, redondeando la idea, vemos que acá aparece el conflicto manifiesto ante la exigencia de los vecinos de que se le entregue en forma inmediata las casas, las viviendas. Fíjense que todo esto lleva una serie de argumentaciones, ¿no?, que sostienen este pedido que hacen las partes. Hace 9 años que estamos esperando, ustedes no cumplieron con la promesa que hicieron, nosotros estamos viviendo en condiciones infrahumanas, estamos pasando necesidades. O sea, hay un montón de argumentos que sostienen este pedido, esta demanda, este reclamo que hacen las partes. Y por el otro lado, hay un montón de argumentaciones que justifican el rechazo por acción o por omisión de la otra parte, ¿no? Esta no es nuestra jurisdicción, nosotros no fuimos los que comprometimos el tema, o nosotros íbamos a hacer las viviendas, pero la plata viene de Nación y Nación no nos está mandando la plata. O sea, empiezo a encontrar
argumentaciones que sostienen y justifican el rechazo de la pretensión de la otra parte. Vamos al tercer caso. Este era más sencillo. El de la ciclovía era de los tres el más sencillo. ¿Alguien se anima a recortar el conflicto en ese caso? Cande ha levantado la mano. Bueno. Hola, profes. Creo que es el único que hice bien. Creo. Les digo lo que... Bueno, a ver, veamos. Echando a perder se aprende. Puse que por un lado tenemos a los vecinos que no quieren que se levante la ciclovía porque hay muchas personas que caminan en ese lugar, que ejercitan en ese lugar, y por el otro la Municipalidad de Godoy Cruz que pretende levantarla para realizar construcciones para un nuevo metro tranvía. Excelente. Ese es el conflicto en el tercer caso. Bueno, En el tercer caso fueron más los alumnos que lo tenían bien. Varios de ustedes estuvieron más cerca, porque aparecía como más claro en ese relato el conflicto. Fíjate que también ustedes lo pueden ordenar, ¿no? Es más fácil decir que la municipalidad pretende levantar parte de la ciclovía para que pase el metro tranvía y los vecinos se oponen, que arrancar por la oposición. Los vecinos se oponen a que se levante y la municipalidad quiere levantarla, ¿no? Eso también es parte de cómo organizo yo las ideas en mi cabeza. De cualquiera de las dos maneras están las conductas contrapuestas y está bien identificado el conflicto, ¿no? Pero entonces podemos decir que si yo tengo que pensarlo en términos de conductas incompatibles y pensarlo, como les decía, en términos de un reclamo y un rechazo del reclamo, o de un pedido, o de una exigencia, o de una pretensión y un rechazo de esto, tenemos que, por un lado, la municipalidad pretende, quiere, tiene la idea de levantar parte de una ciclovía para que pase el metro tranvía, y los vecinos usuarios de la ciclovía se oponen a que la ciclovía sea levantada. Entonces ahí tenemos el conflicto manifiesto. Me pareció ver que alguien escribía algo en el chat. Tamara Corrales levantó la mano y en el chat María Emilia preguntó cuál era el conflicto, no lo escuché bien. Y Sofía dice, el conflicto manifiesto sería cuando los vecinos se juntan a hacer la mateada. Cuando manifiestan la oposición, sea que la hacen con una mateada, sea que van a la municipalidad y se quejan, sea que hacen una movilización, en el momento en que se oponen y le hacen conocer al Estado que se oponen. Mientras hay malestar, hay incomodidad, pero no le dicen al Estado, che, nosotros nos oponemos, el Estado no sabe. Entonces ahí tenemos un conflicto latente. Hay que buscar cuál es la acción por la cual le hacen saber a la otra parte que no están de acuerdo. En este caso creo que fue con una... Claro, hola profe, soy Tamara. Yo había puesto eso básicamente, primero digamos la pretensión o el objetivo que buscaba la municipalidad y cómo podía llegar a esto, o sea, levantando un tramo de la ciclovía de Godoy Cruz, y después puse la otra parte, o sea, la de los vecinos de Godoy Cruz que no estaban de acuerdo con eso, y ahí se generaba el conflicto. Entonces, como que explicaba más bien cada parte y empezaba más que todo con la del gobierno. Sí, está bien. Palabras más, palabras menos, ¿no? El tema es que puedan ubicar que hay una contraposición de conductas, ¿no? Que aparece un reclamo y un rechazo, una demanda y una oposición, una exigencia y una omisión. Que omitir, vimos que todo es comportamiento, todo es conducta. Entonces, no responder cuando tengo la obligación de responder es una manera de responder. Te estoy negando, te estoy diciendo que no. Entonces, ¿cómo es anecdótico? Lo que tienen que buscar ustedes es esta contraposición. ¿Sí? Comentarios, dudas, opiniones, lo que quieran,
Y cerramos el tema conflicto para entrar en la unidad 3. Profe, hola. Hola. Yo tengo una duda respecto al conflicto latente y el manifiesto. No logro entender bien la distinción y el concepto de cada uno. Bueno, el conflicto latente se da cuando yo observo tensiones entre las partes sin que se hayan hecho manifestaciones, expresiones, externalizaciones que implican un reclamo y una oposición a ese reclamo. Todo lo que pasa previo es latente. A ver si yo tengo acá anotado. Por ejemplo, si yo digo, hace 9 años que el Estado se comprometió a entregar viviendas a los vecinos de la zona sur de Mendoza. Los vecinos, cansados de esperar, están enojados, sienten que se los ha engañado, que están en un estado de necesidad de vivienda muy importante y están organizando una movilización al municipio para reclamar la entrega de las viviendas. ¿Ahí hay conflicto? No, creo que no. No. Hay conflicto latente nada más. Hay un conflicto latente. Ahí Claro, no los hay sentimientos que ellos conflicto. sienten. Bueno, pero hicieron la movilización y le acercaron al intendente un petitorio donde exigen que se les entregue las viviendas prometidas en un plazo prudencial de 1 año. ¿Ahí hay conflicto? Hay conflicto manifiesto. Creo que no, porque el Estado todavía no responde. Sigue estando latente. ¿Por qué? Porque el Estado todavía no responde. Todavía estoy describiendo yo el malestar y la situación de una sola de las partes. Si el Estado dice, bueno, perfecto, en 1 año estamos entregando las viviendas, nos comprometemos con un plan de obra que vamos a hacer así, asá, asá, y les vamos a entregar las viviendas, no hay conflicto. Hubo una petición y ahí hubo una respuesta positiva a la petición. Chau, se terminó. ¿Cuándo va a aparecer el conflicto? Cuando el Estado no conteste el petitorio, o cuando responda, ay, es que no podemos hacer nada, esta no es una responsabilidad nuestra, en realidad tendrían que ver ustedes si van a reclamar a otro lado, porque en realidad es la nación la que tiene que hacerse cargo. Ahí aparece el conflicto. Sara, y te pregunto, y en el caso de que el Estado responda no satisfactoriamente para los que están peticionando esta entrega de viviendas, por ejemplo, que le responda justamente esto de que en 1 año con este plan la van a poder completar y la gente esta la necesita ya, o en el plazo de 1 mes. Ahí hay conflicto. Ahí aparece Ahí hay conflicto. Ahí aparece un conflicto, porque hay pretensiones incompatibles. Hay objetivos incompatibles. La gente lo quiere ya y el Estado le dice, ya no puedo. Necesito 1 año de plazo. Ahí aparece un conflicto. Sara, consultan si la corrección del ejercicio es necesario que la suban nuevamente. No, es necesario que lo corrijan ustedes para que cuando estudien, lo estudien bien. O sea, se fijen dónde está la dificultad para que lo hagan bien, nada más. No hace falta volver a corregir. Bien, ¿algo más? No sé si quedó clara, no sé quién era la niña que había consultado, si aclaró. Bien. Valentina y Nicolás, creo que querían preguntar algo. Bueno. Jesús, Nicolás. Estaba primero Jesús, así que si quieres hacer. Bueno, no hay problema. Sí, yo por ahí preguntarles si podrían subirnos o tratar de subir alguna consulta o algo así, algunos otros casos más como para practicar un poquito más
para ver si lo hemos entendido bien, porque bueno, por ahí con esto ya les encontramos la mano, pero, o si no lo vemos en consulta, no sé cómo podríamos hacer. Sí, si quieren, las consultas están disponibles para cualquier tipo de consulta, podemos trabajarlo en la consulta, y si no, podemos ver de armarles algunos ejercicios. Sí, Porque déjenmelo seguramente pensar. van a hacer preguntas referidas a esto después para practicar La para después. pregunta de parcial es siempre un caso, y la primera pregunta del caso es: identifique el conflicto. O sea, de acá hasta mediación 3, la primera pregunta es: identifique el conflicto. Así que Bueno, o lo entonces, aprenden o lo aprenden. Es así. Bueno, buenísimo entonces. Así que practicamos un poco más. vamos a seguir esto en los 3 parciales. La pregunta: ¿cuál es el conflicto? Va. Así que no se preocupen, que esto lo vamos a repasar. En el próximo, la ejercitación que tiene la unidad 3, se les pregunta cuál es el conflicto. Ahí ya tienen otro para trabajar. Así que no se impacienten. Si vemos que sigue la dificultad, les damos más ejercicio. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O pasamos a la unidad 3? Profe, yo tenía una duda, pero ya se me aclaró, así que no hay problema. Gracias. Buenísimo, Valentina. Me alegro. Bueno, entonces, Dani, vamos a trabajar la unidad 3. Para introducir la unidad 3, nosotros les presentamos el video del puente, un video muy simpático, pero que grafica con mucha claridad, ¿no? 2 estilos de afrontamiento del conflicto extremos, digamos: el de la competencia por un lado y el de la colaboración por el otro. La verdad que fue muy interesante leerlos en el foro, todos los aportes que ustedes fueron haciendo, las reflexiones que ustedes fueron haciendo, muy interesantes y diversas, ¿no? Cada uno como que ponía el foco o el acento en alguna arista o en algún punto que a lo mejor otro compañero o compañera no había visto o identificado o se había detenido con detalle en ese punto, ¿no? Esto de los estilos de afrontamiento, decimos que estos son dos extremos de un modelo que presentan Thomas y Killman, ¿no? Que son dos autores americanos que formularon un cuadro con 5 estilos de afrontamiento del conflicto. Ellos diseñaron un modelo basado en los intereses, considerando el interés propio por el logro o la satisfacción de los propios intereses, y el interés de la otra parte, ¿no? O la satisfacción de los intereses de la otra parte. Estos 5 estilos, entonces, se van a definir a partir del concepto de intereses. Ya vamos a ver a lo largo del desarrollo de la materia que el concepto de interés o de intereses es un concepto nodal, neurálgico de la gestión colaborativa. Cuando hablamos de intereses, estamos hablando de lo que cada persona involucrada desea conseguir o resolver o satisfacer. Y cada estilo se conforma según la importancia relativa que cada parte le va a dar a la satisfacción de sus intereses propios y a la satisfacción de los intereses de la otra parte o de la otra persona. Entonces ahí vamos a ver que en un par de coordenadas, si me pones la siguiente, Dani, en un par de ejes cartesianos o de coordenadas cartesianas, vamos a poner en la horizontal los intereses propios y en la vertical los intereses propios y en la horizontal los intereses de la otra parte. Entonces, si el énfasis está puesto en la satisfacción de mis intereses sin considerar acá
Si ustedes ven, donde se juntan las dos sería el 0, sin considerar los intereses del otro, tendría el máximo interés por mis intereses y el mínimo interés por los intereses del otro. La actitud o el estilo de afrontamiento es de competencia. Estoy buscando todo para mí, nada para el otro. Toda la razón la tengo yo, nada de razón tiene el otro. La actitud es competencia. La verdad la tengo yo. El otro está equivocado. Competencia. Cuanto más crezco en el eje vertical, por el eje del interés propio, disminuyo en el interés ajeno. Esa es la actitud de la competencia. Entonces voy a ubicar ahí el competir. Ahora, fíjense, si mi interés es mínimo y a la vez es mínimo el interés que tiene la otra persona en conseguir el objetivo, lo que sucede es que el conflicto se evita. Esto sucede cuando no es oportuno trabajar este tema en este momento, hay otras cosas que son prioritarias o más importantes, o porque lo que está en disputa es un objeto que no tiene demasiado valor, entonces no vale la pena conflictuar o disputar por un objeto que tiene poco valor, ¿no? Entonces, estoy en el evitar. El evitar implica que le doy poca importancia, o para mí tiene poca importancia ese objeto, y a la vez es poco importante para el otro. Si yo crezco en el eje horizontal, es un estilo de afrontamiento que prioriza, le da mucha importancia a la satisfacción del interés del otro y poca importancia a la satisfacción de mis intereses. Esta es una típica actitud abnegada, ¿no? Cuando nos interesa mucho la relación con la otra persona y poco el objeto que estamos disputando. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Quédatelo, renuncio. Prefiero mantener el vínculo, un buen vínculo con vos, que vos te salgas con la tuya y yo te lo cedo, porque para mí esto que está en juego no es tan importante. Está cerquita del 0, ¿no? Entonces, para mis intereses es poco importante. Luego tenemos en el medio, si se fijan, punto medio entre lo que es el interés propio y el interés del otro, la conducta de transigir o el estilo de afrontamiento de transigir. Este estilo de transigir es el que ustedes normalmente entienden como de cooperar. Cuando los leía en el foro, ustedes decían, pues si alguno de los dos hubiera cedido algo, o si se hubieran hecho concesiones recíprocas, si alguno hubiera aflojado un poco, se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Esa es una transacción, eso es un transigir. Pero el transigir implica que tengo que renunciar a algo, cedo en algo para obtener algo, otra cosa. Y los dos hacemos lo mismo. Es decir, ambos perdemos algo para ganar algo. Y el último estilo es el de la colaboración. Fíjense que está ubicado donde la satisfacción por el interés propio es máximo y la satisfacción del interés del otro también es máximo. Esto tiene que ver con la actitud de colaborar. Es encontrar una solución que incluya la satisfacción simultánea del interés propio y del interés ajeno, sin necesidad de hacerse concesiones, sin necesidad de ceder. Por eso yo en las devoluciones que les iba haciendo en el foro, les ponía que ya íbamos a ir viendo cómo había una posibilidad, determinadas circunstancias propiciaban que fuera posible obtener
todo lo que yo vine a buscar, la mayor satisfacción, sin tener que ceder, a la vez que el otro se lleva todo lo que vino a buscar sin tener que ceder. ¿Mm? Profe, Que no estamos tendría- acostumbrados a conocer esto, ¿no? Para nosotros la colaboración implica concesiones recíprocas, cedo para obtener. Esta es una mirada distinta. Sí, te escucho. Podría ser el ejemplo que dio el otro día de que dos personas quieren una naranja, pero después hablando y comunicándose, se dan cuenta de que quieren en realidad cosas distintas de la naranja y es un ganar-ganar, ¿no? Eso es una actitud colaborativa. Y fíjense que tiene que ver con la diferencia. Quieren cosas diferentes. ¿Eh? Si yo me puedo dar cuenta de que lo que estamos buscando son cosas diferentes, aparece esta situación de que se me disuelve la incompatibilidad. Porque que vos te lleves toda la cáscara no impide que yo me lleve toda la pulpa. ¿Mm? Ambos nos podemos llevar todo lo que vinimos a buscar y ninguno tiene que renunciar a nada. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Fíjense cómo se relaciona esto con la unidad 1. No, con la unidad 1 no, con la unidad 2, conflicto y diferencia. Aparece un conflicto porque aparentemente hay incompatibilidad. Pero cuando yo exploro la incompatibilidad, aparece que no es incompatibilidad, sino mera diversidad o diferencia. Y si hay diferencia y no incompatibilidad, podemos satisfacerlo simultáneamente. ¿Mm? Igual, profe, acá cómo se resuelve ese conflicto es según el caso, porque tenemos el mismo caso de la naranja, pero los dos quieren la parte de la naranja que es como para comer, no la cáscara, ahí no se puede colaborar. Ahí aparece que cuando yo exploro la incompatibilidad primaria, aparece que sigue habiendo incompatibilidad en el objetivo. Entonces, ahí no nos queda más que partir diferencias, transigir, mitad de naranja para cada uno. ¿Se entiende? Sí. Ahí tenemos que ceder para obtener algo. Por eso entonces se utilizaría uno de los 5 estilos según el caso, no siempre se buscaría como colaborar. Perfecta la conclusión, espectacular. Los estilos no son puros, dice la próxima Filmina. Solemos combinar un estilo preferido con otro. Todos los seres humanos, estos son estilos personales, ¿no? Hay gente que tiene más tendencia a la competencia, hay gente que tiene más tendencia a evitar los conflictos, ¿saben qué? A mí no me traigan problemas, no me metan en lío, a mí no me gusta conflictuar, empieza la discusión, yo me voy, cuando se empieza a poner tenso el ambiente, yo me rajo, ¿no? Hay gente que funciona así y que ese es su estilo preferido o habitual. Está el que cede, ¿no? Y yo te doy, y siempre soy el que resigna, y siempre soy el que te concede, y siempre soy el que se acomoda, ¿no? Respondo siempre con el mismo estilo. Digamos que el problema aparece porque respondo siempre con el mismo estilo. Y no considero las circunstancias concretas que me deben llevar a competir cuando tenga que competir, a evitar cuando no sea necesario conflictuar, a acomodarme porque vale más la relación que lo que estamos disputando, ¿no? A transigir porque no queda otra, porque nos hemos encontrado con que hay incompatibilidad insoluble, y a colaborar cuando esta es diversidad y no incompatibilidad, ¿no? La clave está en esto, en utilizar el estilo que corresponde o que conviene a cada situación concreta. El problema es que nosotros utilizamos un estilo habitualmente y a veces le agregamos algún otro. ¿Mm? A veces somos recompetitivos, pero bueno, por ahí transamos. Y bueno, vamos y vamos, te sé un poquito. No mucho, pero ahí, ¿no? O tengo la tendencia a evitar, pero de vez en cuando intento transigir. O sea, si no queda otra que tener un conflicto, bueno, tratemos de hacernos concesiones recíprocas y de lograr un compromiso. Entonces, fíjense, los estilos no son puros, solemos combinar el preferido con algún otro,
y es posible pasar de uno a otro en la evolución de un mismo conflicto, ¿no? Arranqué a lo mejor acomodándome, pero el otro siguió pidiendo y avanzando, entonces dije, pucha, ¿por qué tengo que seguir cediendo terreno? Me puse firme y entonces terminamos transigiendo, ¿no? O al revés, empecé a competir, pero vi que se estaba pudriendo la relación con el otro, iba a terminar peleado con mi mejor amigo por tanto competir, y entonces dije, bueno, me bajo un cambio, tratemos de transigir para que sigamos siendo amigos y no se vaya la relación por el tacho. ¿No? Entonces, nosotros es importante que aprendamos a reconocer cuál es nuestra tendencia, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a un conflicto? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? ¿Con qué recursos nos manejamos mejor? ¿Evitando, acomodándonos, compitiendo, transigiendo, colaborando? Es importante que nos conozcamos, ¿eh? Porque solo así vamos a poder intentar empezar a utilizar los otros estilos de acuerdo a las circunstancias, identificando cuál es el que me sale como más naturalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el modelo que traen estos autores, lo que nos desafía es a cuestionar nuestros propios supuestos sobre las alternativas disponibles para la gestión de los conflictos, ¿no? Y desarrollar habilidades que nos permitan ampliar el espectro o el repertorio de conductas que yo puedo utilizar frente al conflicto. Esto es lo que decía la compañera. No es que tengo que pasar de siempre competir, porque es lo único que sabía hacer, ahora a colaborar, porque soy re pacifista, ¿no? Ahora todo es colaboración. No. Es tener a mano un repertorio amplio de conductas, 5 respuestas mínimas, para poder decir, bueno, ante esta situación concreta, ¿cómo viene la mano? Y lo voy a evitar. O en este momento lo voy a evitar. Y voy a esperar que la otra parte se calme, que baje un cambio, ¿no? O voy a obtener determinados recursos y cuando yo ya tenga esos recursos que me ponen en una mejor posición, recién ahí voy a afrontar este conflicto, a lo mejor desde una transacción, ¿no? O ahí sí ya me puedo disponer a colaborar, ¿no? Porque cambiaron las circunstancias. Entonces, se trata de tener a la mano estos 5 recursos. Ahora, fíjense en esta filmina que nos está compartiendo Daniela, que hay una parte sombreada. Esa parte sombreada abarca 4 estilos, ¿no? Competir, evitar, acomodarse y transigir. Y esto es así, está sombreado, porque son 5 variantes de la competencia. Es decir, son 5 estilos que en definitiva tienen a la base una lógica ganar-perder. En la competencia, en competir, todo lo que me llevo yo lo pierde el otro. Todo para mí, nada para vos. En el evitar es un perder-perder en realidad, ¿no? Porque ninguno se lleva el objeto del conflicto. En el acomodarse, todo para vos, nada para mí. O más para vos, menos para mí. Es ganar-perder también. Y en el transigir es más o menos 60-40, 30-70, 50-50, ¿no? Hay que ceder algo, perder algo para ganar algo. Entonces, en los 4 estilos hay a la base una lógica de un juego ganar-perder o perder-ganar.
En cambio, en la colaboración es donde se da la lógica ganar-ganar. Entonces, fíjense que hay que hacer un salto cualitativo que implica un desafío a un cambio de conductas que estamos habituados a transitar por cultura. Nosotros vivimos en la cultura de la competencia. Fíjense que fue muy difícil que ustedes pudieran advertir en el foro, en el trabajo con el puente, que no es necesario ceder para ganar. En casi todos los aportes que hicieron en el foro, hubo excepciones por supuesto, pero en casi todos los aportes que hicieron en el foro, referían que los animales grandotes tendrían que haber aflojado en algún punto para poder ponerse de acuerdo, ¿no? Eso es porque en nuestras cabezas funciona el supuesto de que la competencia es la lógica de las relaciones. Por lo tanto, el único modo de lograr acuerdos es hacerse concesiones recíprocas. Acá estamos pidiendo que utilicen una lógica distinta, que es la lógica que posibilita el ganar-ganar. Para poder usar la lógica del ganar-ganar, yo tengo que modificar los supuestos, estos que conversábamos en la unidad 1, el supuesto de la verdad única y el supuesto de que las diferencias son incompatibles y que por tanto no pueden coexistir. Mientras yo no abandone esos supuestos, no puedo colaborar. Me voy a mover en el triángulo de la competencia, ¿no? Competir, evitar, acomodarme o transigir, pero siempre voy a moverme ahí. El modo de saltar a la otra lógica es abandonando el supuesto de la verdad única y aceptando el multiverso o las múltiples verdades. Dani, ¿por qué me cambias la filmina? No la cambies. No, todavía no. Eso, gracias. Y abandonar el supuesto de que son incompatibles las diferencias, que la diferencia es una amenaza, que el otro diferente es una amenaza. ¿Eh? Y recién ahí puedo, entonces, pensar en que las diferencias pueden coexistir, en que las diferencias se complementan, en que las diferencias agregan valor, ¿no? Entonces recién ahí puedo pensar en que con el otro es posible obtener todo lo que yo quiero. Con el otro, no contra el otro, o a pesar del otro, con el otro. ¿No? Bien, ahora sí, Dani, la que sigue, la de los supuestos y la del circuito de la competencia y la colaboración. Gracias. Fíjense, es muy importante esto del cambio de lógica, porque hasta que no hagamos el clic interno, cuando las papas queman, en la inminencia del conflicto, nos sale la tendencia aprendida, ¿no? Nuestro modo aprendido de gestionar los conflictos, que decimos que estamos en la cultura de la competencia, entonces probablemente sea alguno de los estilos competitivos. Y que para poder hacer este salto lógico, necesitamos modificar primero los supuestos, que se activan en un circuito interno, ¿no? Que vincula las emociones con los supuestos, con las actitudes y con las acciones. Entonces, fíjense que en el trabajo que ustedes hicieron en el foro, mucho hablaban de las emociones, ¿no? De la furia de los animales, de la ira y el enojo de los animales, de la violencia con la que habían accionado porque estaban furiosos, decían, ¿no? Y como que cada vez esta furia se iba agrandando o acrecentando y se transmitía no solamente al otro que no me dejaba pasar, sino a los otros animales que se fueron acercando, ¿no?
fundamental el papel que juegan las emociones a la hora de gestionar los conflictos, ¿no? El primer trabajo que tengo que hacer es con la emoción. Porque la emoción es el motor de la acción, ¿no? Las acciones arrancan en las emociones. Y como lo ven ahí en el circuito de la competencia, la emoción a la base de la competencia es el miedo, es el temor a perder, el temor a que la diferencia me haga perder, porque si las diferencias son incompatibles, la lógica es ganar-perder. Entonces, si tu diferencia se impone, la mía cede, ¿no? Y si la verdad es una y la verdad la tenés vos, yo estoy equivocado, ¿no? Entonces el miedo a estar equivocado, a no tener razón, a no tener la verdad, a perder, a que la diferencia, que el otro me imponga su cualidad. Entonces, la emoción que hay a la base de la competencia es el miedo, el temor, miedo al otro, miedo a la diferencia, ¿no? Veo al otro como una amenaza, a la diferencia como una amenaza. Entonces, la respuesta propia ante una amenaza, una sana respuesta ante una amenaza, es el temor. Es lo que me permite defenderme, huir o atacar, ¿no? En el caso de una amenaza. Y fíjense cómo esta emoción muchas veces se disfraza con el enojo o con la ira. Porque socialmente es mejor visto ser bravo, ser enojón, que ser miedoso. Iba a decir otra palabra, iba a decir. No es bien visto ser miedoso, ¿no? No es bien visto ser miedoso. Ahora sí es bien visto ser, es re bravo, es re enojón, ¿no? Entonces muchas veces el miedo se disfraza con la ira o con el enojo. Y se retroalimenta con los propios pensamientos, ¿no? Con los propios supuestos y pensamientos acerca de los supuestos. Esto que decíamos, si la verdad es única y no hay más alternativas que o la tengo yo, la tiene el otro. Y si las diferencias no pueden coexistir, no hay más alternativa que o la cualidad de él o la cualidad mía. Entonces, estos supuestos me alertan de un juego ganar-perder. Y el juego ganar-perder retroalimenta la emoción del miedo, ¿no? Más a la defensiva me pongo, o más ataco. Y entonces la actitud que aparece ahí, lógicamente, es la competencia. Y la acción resultante, lógicamente, es la exclusión. Hay que borrar la diferencia, hay que excluir la diferencia. Tengo que imponer la verdad, mi verdad, ¿no? Y excluir al otro. Entonces, fíjense cómo este circuito lo tenemos totalmente incorporado en nuestro funcionamiento. Entonces, cuando decimos, yo racionalmente entiendo que mejor es colaborar, que socialmente, para la convivencia social, para la paz social, nos conviene colaborar, que es bueno colaborar, que está de moda colaborar. Todo eso yo lo entiendo. ¿Sí? Ahora, pasar de la competencia a la colaboración, y esto es un trabajo, porque implica que me tengo que modificar a mí mismo, ¿no? Tengo que hacer un cambio personal de actitud. Y para cambiar la actitud, tengo que cambiar el supuesto y tengo que cambiar la emoción. Y para eso me tengo que conocer y me tengo que autoobservar, ¿no? Y tengo que reflexionar, revisar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué reacciono así.
¿no? Es todo un trabajo para pasar al circuito de la colaboración, ¿no? Necesito reemplazar el miedo por la confianza. Confianza en mí, en que voy a poder, en que voy a saber. Confianza en el otro, que el otro no es malo, no es el enemigo, no es una amenaza, que va a poder, que va a querer, que vamos a poder, que lo vamos a lograr. Confianza, ¿no? Apoyada en supuestos habilitantes de la colaboración, que son multiverso, o sea, mi verdad tan válida como tu verdad, mi perspectiva tan válida como la tuya, y el supuesto de que las diferencias pueden coexistir. No solamente hacer hincapié en la tercera acepción de conflicto o incompatibilidad, sino en las dos primeras, ¿no? Especialmente que es una cualidad, que se pueden complementar, que se pueden articular, que pueden sumar valor. Que esto se vio clarito en el video del puente, ¿no? Cómo estos dos animales, porque una solución hubiera sido, bueno, vamos hasta la punta, uno cede, pasa uno y después pasa el otro, ¿no? Eso hubiera sido una salida. Pero esa salida implica un ganar-perder, porque hay uno que pasa primero. Pero fíjense cómo los animales, en vez de ponerse a disputar, ¿no? Y a ver al otro como una amenaza, aprovechan la cualidad, la diferencia, como un recurso, ¿no? Entonces el mapache, que tiene la cualidad de aplastarse, se agacha, se encoge, se achica, y el conejo, que tiene la habilidad de saltar, lo salta. Entonces cada uno, haciendo uso de su cualidad, de su diferencia, ¿sí?, logran sumar valor. Logran sumar valor. Y logran la colaboración, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con considerar al otro un legítimo otro, tan válido y tan legítimo como yo. Y no jerarquizar la diferencia. No es más importante lo mío que lo tuyo, ¿no? ¿Se acuerdan que también veíamos que es como parte de la cultura de la competencia, jerarquizar la diferencia? Si se hubieran puesto a discutir qué es más importante, agacharse o saltar, hubieran estado discutiendo todo el tiempo a ver quién tenía razón, ¿no? No se pusieron a discutir, dijeron, no, che, acá es tan importante que vos te agaches lo más que puedas y que yo salte lo más alto que pueda, para que esto se resuelva. ¿Mm? Eso es valorar la diferencia y considerar al otro un legítimo otro. ¿Mm? Tan válido su mirada como la mía. Bueno. Entonces, resumiendo, la que sigue, Dani, por favor. Competir, evitar, acomodarse o transigir responden al mismo patrón o lógica que son los juegos ganar-perder. ¿Mm? Podemos pensar que son distintas variaciones en grado de la competencia. En la dinámica de la colaboración se parte de emociones diferentes, supuestos diferentes, que tienen que ver con que cada uno puede lograr lo que es importante para sí. Es decir, propone un juego ganar-ganar. Los juegos ganar-perder, en los que todo es para mí o todo para vos, o que nadie gana, o hay cierto equilibrio entre pérdidas y ganancias, la que sigue, Dani, haciéndonos concesiones recíprocas, y los juegos ganar-ganar son aquellos en los que ambos ganan todo o lo máximo que pueden ganar al mismo tiempo. Esto es importante considerarlo en la colaboración, y es la satisfacción simultánea.
Los dos al mismo tiempo podemos llevarnos lo máximo que vinimos a buscar, simultáneamente. Entonces, más allá de los estilos personales, decíamos que hay un patrón cultural de, de competencia, ¿no? Que está naturalizado y que, porque está naturalizado, está invisibilizado, no somos conscientes, ¿no? Funcionamos en automático, esto de que jerarquizamos y que las diferencias rápidamente las jerarquizamos para que no sean una amenaza y las eliminamos al jerarquizarlas, ¿no? Y hemos perdido conciencia de que esto sucede, ¿no? Por eso es importante esta reflexión antes de intentar la colaboración. Tenemos que cobrar conciencia de que nos movemos en el campo de la competencia. Además, porque este cuadrito que yo les mostraba, que es una tendencia personal o ubicar el estilo personal, se encuentra con el otro, que también tiene su estilo personal o su modo de gestionar el conflicto, ¿no? Que también va a ir condicionando mi modo de afrontar el conflicto, porque yo puedo estar dispuesto a colaborar o a transigir. Pero si enfrente tengo un tiburón, voy a tener que hacer algún trabajo previo para que podamos colaborar. Porque si frente a un tiburón yo voy de cornalito, me come, ¿no? Me come el tiburón. Entonces, cuando decíamos de los estilos de afrontamiento, depende del caso, las circunstancias del caso y la otra parte. Y la otra parte. Entonces, probablemente el llegar a promover la colaboración implique que yo tenga que ayudar al otro a ir pasando del circuito interno que tiene de la competencia, ¿no?, al circuito de la colaboración. Tendré que trabajar para que pase del miedo a la confianza, ¿no? Y tendré que trabajar para que deje de ver a la verdad como la única verdad, su verdad, y que pueda empezar a entrarle en la cabeza la posibilidad de que es válida su verdad y es válida mi verdad, ¿no? Y de que probablemente nuestras diferencias encontremos un modo de que puedan coexistir. Fue muy bonito algo que una de los compañeros de ustedes puso en el foro, cuando decía, en realidad los animales se dieron cuenta de que había que enfocarse en la solución, había que ser ingeniosos, ¿no?, y creativos para encontrar una salida que los dejara conformes a ambos. Y de esto se trata, ¿no? Entonces, no es fácil proponer la colaboración, porque estamos en la cultura de la competencia, ¿no? Lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero es trabajoso, ¿no? Fíjense, tengo que trabajar primero conmigo y después con el otro, para ayudarlo a que pueda hacer este proceso de pasar del circuito de la competencia al circuito de la colaboración. Ya vamos a ir viendo que hay herramientas comunicacionales y procesales que nos van ayudando a propiciar esta transformación en el otro y en la relación con el otro. Pero digo que no es automático, ¿no? Es todo un trabajo. Ver que hay una alternativa y que la colaboración es la alternativa no es sencillo. Hay que modificar emociones, hay que modificar creencias y hay que modificar actitudes. Entonces, esto es todo un proceso. Es todo un proceso.
Humberto Maturana responde a una pregunta que es ¿cómo pasamos de la competencia a la colaboración? ¿No? Él dice, no pueden coexistir, no puedo competir y colaborar a la vez. Para poder colaborar tengo que parar de competir. Tengo que detener la competencia. Si no, es imposible cambiar la dinámica, suprimir la competencia. Ahora, para suprimir la competencia, el primer paso es modificar la emoción, ¿no? Del miedo a la confianza. Entonces, lo que se necesita para poder colaborar es confianza. Entonces tengo que trabajar en ganar confianza en mí mismo y en lograr que el otro también logre confianza en sí mismo y que confíe en mí, ¿no? Y yo confiar en él. Hay que generar confianza. Ese es como el gran primer paso para pasar de la competencia a la colaboración. Y esto ya lo dijimos antes, pero el modo de generar confianza empieza por la reflexión, ¿no? Revisar nuestros modos de vivir, nuestros modos de responder al conflicto, ¿no? Al modo en que nos relacionamos con los otros. Porque sin confianza no se puede colaborar. Entonces, el primer paso para ganar confianza es aceptar al otro diferente, aceptar al otro como legítimo otro, como un otro tan valioso igual a mí, tan valioso como yo. Esta confianza que se da por la aceptación del otro es lo que nos va a permitir entablar una relación de respeto. Respeto por lo que el otro dice, por lo que el otro piensa, y a la vez que él respete lo que yo digo y lo que yo pienso. Y se necesita otro elemento, otra herramienta que vamos a ver en una de las unidades más adelante, que es la escucha. Para poder entender al otro, comprender cómo ve el otro las cosas, cuál es su verdad. Necesito entenderlo, necesito escucharlo. Si no hay escucha, no hay posibilidad de conocer al otro para poder aceptarlo. Normalmente yo temo y desconfío y veo como una amenaza lo que no conozco. En la medida que voy conociendo al otro, voy perdiendo el temor y voy ganando confianza. Herramienta principal, la escucha. Es importante entonces que en la relación, cierra la última filmina, ¿no? Que nadie tenga que probarle nada al otro, ni convencerlo, ni ser convencido. Que no se manipule al otro para que haga lo que yo digo o lo que yo hago. No se trata de poner un tono conciliador, pero tratar de convencerte, ¿no? Muchas veces se cree que bajando el tono es un primer paso, pero no basta con bajar el tono, ¿no? Hay mucho manipulador con tono suave y dulce. No se trata solamente de bajar el tono, se trata de suspender este ansia de control del otro y de control del resultado. Y aceptar al otro con lo que trae, con lo que viene. Y juntos, de manera ingeniosa y de manera creativa, buscar una salida que nos deje conformes a los dos. Como hicieron el conejo y el mapache. Bien. A la colaboración
mediación a partir de conocer los 5 estilos de afrontamiento. Preguntas, opiniones, reflexiones, comentarios. Profe, yo no tengo dudas, pero me gustó mucho la clase, así que gracias. Bueno, se agradece. Tal Me cual, alegro que le haya profe, gustado. fue buenísima la clase. Bueno, esto está muy bien explicado en el texto que les hemos subido en el aula virtual. Esto que yo les he estado contando está hermosamente explicado por Carolina Danela, una colega, amiga. Así que cualquier duda que haya quedado yendo al texto, no creo que tenga ninguna dificultad. Y si no, lo vemos en consulta si hay algún problema la semana que viene. Profe, Salvo que alguien quiera preguntar algo acá. Sí. No, me encantó cuando dijo lo del tema de la escucha, o sea, me lo imaginé justo con el ejemplo que habían puesto en el material de que los dos quieren una naranja, pero dos quieren cosas diferentes de la naranja, entonces, ¿cómo se llega a saber eso? Es escuchando al otro, o sea, diciéndole, bueno, a ver, ¿vos qué querés de eso? Porque evidentemente hay una naranja y tenemos que buscar la solución, entonces, diciendo, bueno, a ver, ¿vos qué querés? Y yo quiero esto, y bueno, yo quiero lo otro, entonces, cómo el escuchar es súper importante. Súper importante. Ya vamos a ver en la unidad 5 que hay 2 herramientas que son súper importantes. Una, escuchar. Y escuchar de determinada manera, ¿no? Porque también te pongo la oreja y pongo el automático, tampoco eso es escuchar. Hay que escuchar de una determinada manera. Hay una técnica para escuchar, que eso lo vamos a aprender en la unidad 5. Y también hay una otra herramienta fundamental que es la pregunta. Hay que aprender a preguntar para que el otro diga lo que yo necesito saber. Entonces, esas son 2 herramientas que vamos a trabajar en la unidad 5, ¿no? Cómo se pregunta y cómo se escucha. Porque es el instrumento básico de la gestión colaborativa, la conversación. Y la conversación la armamos con preguntas y escucha, básica. Yo tengo una pregunta que en realidad no sé si a lo mejor se resuelva después, pero entiendo que la lógica de la competencia es la solución a través del sistema judicial de los conflictos. Es seguir la vía judicial vendría a ser. Y la lógica de la colaboración vendría a ser esta alternativa de mediación de los conflictos, de la gestión colaborativa. Ahora, ¿qué cuerpo normativo utiliza o prescinde completamente del cuerpo normativo vigente hoy para la solución de estos conflictos? Mira, no sé es muy interesante tu pregunta, pero eso que vos has armado en tu cabeza es así. Evidentemente el método jurídico está armado en una lógica de la competencia y la mediación, la conciliación, la negociación colaborativa están armadas o está pensada desde la lógica de la colaboración. Esto es así. Ahora, no todos los conflictos se resuelven por mediación, por conciliación o por el proceso judicial, ¿no? Hay muchos conflictos que se dan en el seno de la casa, que se dan con los amigos, que se dan en la convivencia social, en la comunidad, que se gestionan desde la competencia, ¿no? Más de una vez estos conflictos terminan a las trompadas. Entonces, reducirlo a la lógica, la lógica de la competencia al juicio y la lógica de la colaboración a la mediación no está mal, pero es una simplificación de lo que pasa en la realidad, ¿no? Hay muchos ámbitos donde se puede aplicar la lógica de la colaboración que no es en un proceso formal de mediación o de negociación o de conciliación. Y hay muchos conflictos que se gestionan desde la lógica competitiva sin necesidad de un proceso judicial o sin entrar en un proceso judicial. Dicho esto, cuando se trabaja
con la lógica colaborativa no trabajamos, esto lo vamos a ver en la unidad que viene. ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, es que tengo justo un cartel que no me deja ver tu nombre. Rodrigo, en la clase que viene vamos a ver esto que vos estás preguntando. ¿Hay un andamiaje normativo detrás de la gestión colaborativa? Y vamos a ver que tampoco responde a la lógica de la colaboración el derecho. Vamos a ver en la unidad que viene que hay distintos enfoques para la gestión de los conflictos. El enfoque del poder, el enfoque del derecho y el enfoque de los intereses. El método jurídico trabaja con el enfoque del derecho. Todos los métodos colaborativos trabajan con el enfoque de los intereses. Es como que responde a poner la atención en un aspecto que no es el normativo y el legal, como lo hace el método jurídico. Ponemos el acento, el enfoque en los intereses, que no están normatizados. Pueden coincidir con que estén jurídicamente protegidos esos intereses que estamos trabajando. Puede coincidir que estén jurídicamente protegidos, pero no estamos poniendo nuestra atención en la protección jurídica, sino en la satisfacción de ese interés para la parte. No sé si te respondí, claro. Rodri. Sí, de alguna manera se fue respondiendo. Y porque justo... Lo profundizamos en la clase que viene cuando veamos estos 3 enfoques o niveles para la gestión del conflicto. Claro, dale. Sí, porque a veces resulta como... algunos salimos ahora, por ejemplo, de la clase de contratos. Y de repente tratar de llevar una solución a través de esta gestión colaborativa de conflictos en determinados contratos donde justo el profesor dijo esto es la máxima expresión del capitalismo y la acumulación y las potencias económicas, es decir, y todo eso, gestionarlo colaborativamente va un poco en contra de toda como de lo que van a esperar las partes directamente, porque ya está todo preestablecido de alguna manera, ya sea por los contratos o por las leyes. Entonces, pensar en cambiar la solución de un conflicto, en cambiar la distribución, sin ir en favor de esto, o sea, sin ir en la misma corriente que la legislación, de repente parece un poco chocante, no sé, a mí por lo menos me resulta difícil. Por supuesto que difícil de categorizar, de conceptualizar en la cabeza. Sí, no. Lo cierto es también, Rodrigo, que cuando las partes llegan a un acuerdo, ¿no? Si ese acuerdo se pretende poner por escrito, ¿no?, y eventualmente ejecutarlo en caso de incumplimiento, por supuesto que tiene que estar dentro del marco del orden público. No podrían haber acordado algo fuera de la ley. ¿Me explico? Claro. Entonces, de alguna manera queda encorsetado si lo metes vinculado al proceso judicial, ¿no? Pero también es una lógica distinta de resolución de conflictos. Es una lógica distinta. Vos vas a tener determinados aspectos que se pueden negociar, transar y que quedan librados a la autonomía de la voluntad dentro de la materia contractual, y parte que no. Parte que está regulada, establecida, mínimos y máximos que por ahí no se pueden mover, ¿no? Y bueno, cuando vas a gestionarlos colaborativamente, estos mínimos y máximos tenés que respetarlos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, vos tenés todo lo que es las oficinas de conciliación laboral, donde se trabaja la relación o los conflictos entre empleadores y empleados. Y nosotros sabemos que el derecho laboral es un derecho tuitivo y que está armado en protección del trabajador y que hay reglas de orden público que no se pueden modificar. Entonces vos vas a poder negociar, satisfacer intereses y colaborar dentro de este marco. Ahí tenés una limitación legal. Por eso digo que va a depender
de dónde sea el ámbito y el contexto donde se desarrolla el conflicto y su gestión. Si lo metes dentro del sistema judicial vinculado o anexo al sistema judicial y tenés ciertas normas que, si estás resolviendo un conflicto adentro de tu casa, un conflicto con tu hermano, ¿no? Se puede aplicar un método colaborativo o una gestión colaborativa que no va a tener nada que ver el derecho acá que regular, ¿no? Claro. Perfecto. No sé si aclara en algo. Sí, se aclaró bastante. Bien. Y gracias. Vamos a ir profundizando. Este es el primer pantallazo que ustedes tienen de lo que es la gestión colaborativa, ¿no? Ya van a ver cuando lleguen a mediación 3, cómo ya la cabeza también empieza a funcionar en otro formato, la de ustedes, ¿no? Y es como que empiezan a ver claramente cómo funciona un sistema y el otro. ¿Mm? No sé, Dani, ¿vos querías aportar alguna cosa? Me pareció que hiciste un gestito. Sí, no, que le quería decir a Rodrigo que